Ucrania anunció la retirada de sus fuerzas de Lysychansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, poco después de que Rusia anunciara la toma de la ciudad. El presidente Volodymyr Zelensky reconoció la derrota, pero prometió restaurar el control de la zona. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Rusia asegura haber consolidado su control sobre toda la región del Donbass, capturando la última gran ciudad en poder de Ucrania. Tras 130 días de combates, militares ucranianos anuncian su salida de Lysychansk para preservar vidas humanas. Kiev asegura que Turquía ha detenido el barco ruso que zarpó del puerto de Berdyansk con grano supuestamente robado de Ucrania. Hablamos con nuestro corresponsal en Estambul. En otros temas, el gobierno de Argentina enfrenta una nueva crisis política. El ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció a su cargo. Esto luego de meses de críticas de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de sus allegados. Aún se desconoce quién lo va a sustituir. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este domingo la retirada de sus tropas de Lysychansk, el último bastión ucraniano que quedaba en Lugansk. Al tomar la ciudad por completo, militares rusos se han hecho con el control de toda la provincia. Para Moscú se trata de un gran avance tras meses de duros combates. El área se ha convertido en el centro clave de la ambición militar del presidente Vladimir Putin en Ucrania después de no lograr tomar Kiev. Vehículos blindados rusos parecen cruzar sin mayor oposición la ciudad de Lysychansk. En los últimos días, la ciudad ha sido testigo de fuertes combates, pero el domingo el ejército ucraniano admitió que se vieron obligados a retirarse. Moscú afirma que Lysychansk y la región de Lugansk se encuentra ahora bajo su control. El Ministerio ruso de Defensa publicó imágenes en las que sus tropas izan la bandera rusa en un pueblo fronterizo. Pero pese a que las fuerzas rusas han tomado Lysychansk y sus alrededores, Kiev aún no ha reconocido la derrota en la región. Si las afirmaciones rusas son veraces, se trataría de un importante avance para Moscú, acercándolo a su objetivo clave, apoderarse de toda la zona del Donbass. Slaviansk, a unos 70 kilómetros al oeste, en la vecina región de Donetsk, parece ser el próximo objetivo de Moscú. El domingo, un mercado municipal fue alcanzado por misiles rusos. Según el alcalde, varios civiles murieron. Fue el mayor bombardeo de Slaviansk. Hubo hasta 15 incendios y también muchos heridos y muertos. Aguanten, estamos juntos en esto. Pero con Rusia ahora en una mejor posición para seguir avanzando en su asalto al Donbass, Slaviansk se enfrenta posiblemente a días mucho más oscuros. Y el embajador de Ucrania en Turquía ha informado de que las autoridades aduaneras turcas han detenido un buque de carga ruso a petición de Kiev. Según Ucrania, el barco lleva miles de toneladas de grano ucraniano que fue robado del puerto de Berdyansk, ocupado por Rusia. El embajador ucraniano anunció que el lunes inspectores se ocuparán de decidir qué pasará con el buque y su carga. Moscú niega el robo de grano en las regiones ocupadas en Ucrania. Conectamos ahora en Estambul con nuestro compañero Andrés Murenza. Andrés, ¿ha confirmado Turquía ya la detención del carguero? ¿Qué se sabe hasta ahora? Cuéntanos. Bueno, pues Turquía todavía no ha confirmado la detención de este carguero. Sí que hemos hablado con fuentes diplomáticas de la embajada ucraniana en Turquía y nos insisten en que sí, que ellos tienen información de que las fuerzas de la Guardia Aduanera han tomado el control del barco y que comenzarán a inspeccionarlo y el lunes se tomará una decisión. El barco está anclado a 1 kilómetro en aguas abiertas del puerto de Karasu, en el Mar Negro, en la costa del Mar Negro de Turquía, y no había recibido todavía permiso para entrar en puerto a descargar, que era su destino final en principio, para descargar el trigo, pero no había recibido todavía ese permiso. Ahora tenemos la noticia de que las aduanas van a realizar una inspección y Ucrania lo que exige es que ese trigo sea incautado precisamente porque se trata de trigo robado de los silos de Ucrania. Claro, en todo caso, como dijiste, el lunes se va a tomar una decisión. Ayer nos comentabas que Ucrania desconfía cada vez más de Turquía y que incluso la ha acusado de estar comprando cereal robado. ¿Cambia algo la detención del barco?
Hombre, pues desde luego, si se llegase a producir la detención, bueno, la inspección y posteriormente la incautación de la carga, pues efectivamente esto sería, por un lado, un triunfo diplomático para Ucrania y, por otro lado, Turquía ganaría puntos de cara a Ucrania, que probablemente los perdería de cara a Rusia. Efectivamente, Ucrania acusa a Turquía de haber descargado ya unas 100.000 toneladas de cereal ucraniano desviado a través de los puertos que ahora controla Rusia. Pues se han notificado llegadas de barcos cargueros con trigo, con maíz robado de Ucrania a los puertos de Samsun en el Mar Negro de Turquía, de Iskenderun en el Mediterráneo, incluso de Izmir en el Mar Egeo. Muchísimas gracias, Andrés Murenza, desde Estambul, por estas informaciones. A vosotros. Bueno, sin gas, sin cereales, las consecuencias de la guerra se dejan notar en todo el mundo, también aquí en Alemania. El canciller federal Olaf Scholz aseguró hoy en la tradicional entrevista de verano de la televisión pública que está preocupado por el alza de los precios y el impacto que puede tener en la sociedad alemana. La guerra en Ucrania ha causado un aumento en el precio de los alimentos y particularmente de la energía. Casi 14 millones de alemanes no llegan a fin de mes, una cifra histórica que podría empeorar en los próximos meses. Olaf Scholz reconoció el peligro social que pueden implicar las alzas continuadas de precios. Vamos a escuchar al canciller. Si las facturas por la calefacción aumentan cientos de euros súbitamente, muchos ciudadanos no podrán hacerles frente. Eso es explosivo socialmente. Tenemos que decirlo con claridad, pero las palabras no bastan. Debemos hacer todo lo que podamos para garantizar que el suministro energético siga funcionando. En Copenhague, la capital de Dinamarca, varias personas han resultado muertas tras ser alcanzadas por disparos en un centro comercial. El establecimiento se encontraba muy concurrido en el momento del suceso. La policía ha confirmado que hay varios fallecidos, aunque no ha concretado su número exacto. Tampoco ha especificado la cifra de heridos, aunque al menos 3 personas tuvieron que ser hospitalizadas. Una persona fue detenida en el lugar de los hechos poco después del suceso, según informó un portavoz policial. El sospechoso es un hombre de nacionalidad danesa de 22 años. La policía no tiene indicios de que haya otros implicados, pero no excluye que se trate de un acto terrorista. Y vamos ahora a Argentina. El gobierno del presidente Alberto Fernández se enfrenta a una nueva crisis política tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, estratega de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados para una reestructuración de la deuda. Fernández pierde a una figura clave en medio de una guerra política con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta pedía la cabeza de Guzmán, al que acusaba de haber condenado al país a un duro ajuste fiscal, agravando la crisis económica. Han sido casi 3 años marcados por las tensiones financieras. En diciembre de 2019, Martín Guzmán asumió el cargo de ministro de Economía con un país en recesión que ya sufría de alta inflación. Guzmán logró llegar a acuerdos con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional para reestructurar una deuda multimillonaria. Pero el éxito quedó empañado por el golpe de la pandemia. Las negociaciones con el FMI marcaron el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todos sabemos que ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la situación económica y social en la Argentina. Ahora, con su renuncia que publicó en las redes sociales, se abre una nueva etapa de incertidumbre en medio de fuertes divisiones en el gobierno y tras una semana de turbulencias en los mercados que pusieron en evidencia el desequilibrio económico en el país sudamericano. Esta semana el presidente Fernández denunció un golpe de mercado que derrumbó el valor del peso frente al dólar en el mercado informal y hundió el valor de los bonos de la deuda argentina. El Banco Central impuso restricciones al acceso a dólares para el pago de importaciones, una medida obligada debido a la escasez de reservas para cubrir el valor creciente de las importaciones de gas y gas oil. El ministro era blanco de la vicepresidenta Cristina Fernández y del sector político que lidera dentro del gobierno, que pedían más gasto público
y emisión monetaria para reactivar la economía, a lo que se oponía Guzmán por el endeudamiento y la inflación en un país en donde el índice de precios al consumidor roza el 70% de aumento este año. Analizamos ahora la información con Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, nadie esperaba la renuncia de Guzmán, pese a que la presión del kirchnerismo era cada vez más fuerte y la tensión se había tornado insostenible. ¿Es un golpe duro para Fernández? ¿Ha perdido el presidente la batalla contra el kirchnerismo? Es un golpe duro, evidentemente, para Alberto Fernández y un triunfo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La pregunta es ahora cómo continúa la historia. Fernández había atado su suerte a la del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ahora es difícil que Alberto Fernández pueda designar a un economista albertista en el cargo de ministro de Economía. Entonces hay dos opciones: o que entregue ese Ministerio de Economía a alguien que responda al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es otro de los líderes del gobernante Frente de Todos, o que sucumba ante la presión de la vicepresidenta y nombre un economista que responda a Cristina Kirchner. Pero en cualquiera de los dos casos, Alberto Fernández, muy debilitado, cedería poder o ante el diputado Massa o ante la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una muestra clara de lo debilitado que está cuando falta todavía 1 año y 1 mes para las próximas primarias presidenciales. Bueno, Alejandro, Argentina atraviesa una grave crisis económica. Con la renuncia de Guzmán, ¿entra el país realmente, como han dicho muchos analistas, en una nueva etapa de incertidumbre? Está claro que entra en una nueva etapa de incertidumbre. Es curioso porque la economía venía recuperándose, no solo ya ha recuperado todo lo perdido durante la pandemia, sino que estaba recuperándose de la crisis que había dejado el gobierno anterior, el del liberal Mauricio Macri. Por ejemplo, en abril la economía llegó a crecer un 5% comparado al abril del año pasado. Sin embargo, los beneficios del crecimiento quedan diluidos por la elevada inflación y por eso la clase media y los pobres, que son el 37% de la población, no perciben esos beneficios del crecimiento. La inflación está en el mayor nivel de los últimos 30 años, está en el 60% y según economistas encuestados por el Banco Central, a fin de año va a estar en el 73% y en ascenso, sobre todo con estas últimas semanas, donde por el creciente déficit fiscal, por la guerra de Ucrania, por la caída de las reservas del Banco Central, se ha disparado el dólar en el mercado paralelo, en un país donde hay un mercado oficial y un mercado paralelo. Bueno, el dólar y los bonos en pesos han caído, por lo tanto mañana también se espera mucha incertidumbre en el mercado financiero. Bueno, vamos a ver cómo arranca esa semana. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En Sydney, las lluvias torrenciales han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Las autoridades aseguran que la situación en la ciudad más grande de Australia es potencialmente mortal. La tormenta llega solo unos meses después de que las últimas inundaciones azotaran el área. Se prevé que las fuertes precipitaciones y los vientos se intensifiquen en las próximas horas. 6 personas han fallecido en los Alpes italianos al derrumbarse partes de un glaciar. 8 escaladores han sido trasladados al hospital. Equipos de rescate siguen buscando a otras posibles víctimas bajo la nieve y el hielo. El derrumbe fue provocado por las altas temperaturas. Colombia celebra 40 años de marchas por el Día del Orgullo LGBTQ+, y las principales celebraciones se han producido este 3 de julio en lugar del 28 de junio, que marca el Día Internacional del Orgullo, con marchas en todo el mundo. Bogotá ha sido escenario de una de las marchas más multitudinarias. Se han repetido en Cali o en Medellín, de donde procede el video de una brutal agresión a una mujer trans que conmocionó al país hace unos días y ha teñido de protesta la celebración de este domingo. Un informe reciente revela que cada semana es asesinada una persona LGBTQ+ en Colombia. La violencia contra el colectivo no deja de aumentar a pesar de los logros legales, como la aprobación del matrimonio homosexual en el 2016 o el reciente reconocimiento de la identidad de género en documentos oficiales. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que se queden acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.